Ecología. Proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. La ecología es una rama de la biología que estudia la relación de los individuos con su medio. Su nivel de estudio es el ecosistema, el cual está formado por factores bióticos y abióticos que coexisten en un lugar determinado. Los factores bióticos presentan niveles de organización, como población, la cual es un conjunto de individuos de la misma especie en un tiempo y lugar determinado. La comunidad, que es un conjunto de poblaciones. Los ecosistemas, que ya mencionamos. Los biomas, que son una comunidad de seres vivos que ocupan un área geográfica muy amplia, caracterizada por el clima, es decir, un conjunto de ecosistemas con características específicas y similares entre sí. Por ejemplo, el bioma taiga es un bosque de coníferas en donde predomina el bosque de pino. Sin embargo, junto a los pinos crecen otras coníferas como el abeto y el enebro, además de otras plantas como los bosques de encino y abedul. Otros ejemplos de bioma son el bosque, el desierto, pastizales, humedales, sabana y pradera. El último nivel de organización que se presenta es la biosfera, la cual es el conjunto de individuos y su medio en el planeta. En los factores bióticos se ve el conjunto de seres vivos, clasificados en productores, consumidores y desintegradores. Los productores son todos aquellos que producen su propio alimento. Los consumidores son aquellos que se alimentan de otros. Estos se dividen en herbívoros, carnívoros, primarios, secundarios, terciarios, y así dependiendo de la cadena alimenticia y del ecosistema que se trate. Los descomponedores son todos aquellos organismos encargados de desintegrar químicos simples en sus componentes. Los factores abióticos son características fisioquímicas del medio. Algunos ejemplos de estos son luz solar, que es fuente de energía para la fotosíntesis, un regulador de tiempo para los procesos vitales. Agua, que es un elemento para producir adaptaciones en organismos. El oxígeno, de acuerdo a este los organismos sufren adaptaciones. Otros tantos son el clima, el relieve y los sustratos. El agua, que como todos sabemos es imprescindible para la vida, y así se compone esto. En el ecosistema existen diversos sistemas, entre estos están el sistema abierto, el cual consiste en el intercambio de materia y energía. Este se da exclusivamente entre los seres vivos, es decir, plantas y animales. El sistema cibernético, este que utiliza mecanismos para autorregularse, como por ejemplo el refrigerador, las cámaras de ventilación y la homeostasis. La energía y los elementos químicos de la materia viva circulan en la Tierra formando parte de diferentes moléculas y procesos. Estos elementos se mueven desde el agua, el aire y el suelo hasta los seres vivos, y de estos al medio abiótico formando los ciclos biogeoquímicos. Ciclo del agua, también llamado ciclo hidrológico. El ciclo comienza cuando los rayos del sol evaporan el agua de la superficie del suelo. El vapor se eleva a la atmósfera. Este vapor se condensa en minúsculas gotas de agua y forma las nubes. Más tarde, las nubes descargan el agua de lluvia, granizo o nieve según las condiciones climáticas. Así el agua se incorpora de nuevo a la tierra, océanos, ríos y lagos. Ciclo del carbono. El carbono es el elemento químico más importante de los seres vivos, ya que forma el armazón de todas las moléculas orgánicas. El ciclo de carbono es el siguiente. El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por plantas y transformado en glucosa mediante la fotosíntesis. Así se introduce y hace circular por todos los niveles tróficos. Las plantas y animales muertos reincorporan micro y macromoléculas al suelo mediante los descomponedores. De esta manera, el carbono se incorpora a la tierra. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, desde donde los seres vivos lo fijan de manera biológica mediante la acción de cianobacterias, bacterias y algunas especies de líquenes, como sucede en el caso de la planta del frijol, en la cual algunas bacterias viven en simbiosis con las raíces de esta planta, ayudando con ello a la fijación del nitrógeno. El nitrógeno también se puede fijar de forma química al transformarse en nitratos y nitritos. ¿Alguien sabe lo que es una extensión ecológica? Sí,
La sucesión ecológica es el cambio de estructura de una comunidad a lo largo del tiempo. Hay varios procesos de sucesión ecológica. La sucesión primaria se da en lugares que no habían sido ocupados por ninguna otra comunidad. La secundaria se presenta en sitios que habían sido ocupados con anterioridad y en donde hubo perturbaciones que eliminaron por completo la comunidad vegetal que existía. Una comunidad clímax o vegetación potencial es aquella comunidad que puede desarrollarse estable y sosteniblemente bajo las condiciones climáticas y edáficas que prevalecen en un estado avanzado de sucesión ecológica. Entrando al tema de dinámica de poblaciones, se dan dos tipos de relaciones. La interpoblacional se da entre los organismos de la misma especie, tales como altruismo, canibalismo, sociedad y cooperación, entre otras. Un ejemplo es las abejas y las colmenas. Y la intrapoblacional, que es la relación entre dos individuos de diferentes especies, también se le conoce como simbiosis. Esta puede ser mutualismo, parasitismo, comensalismo, amensalismo, depredación y competencia. Hablando de la población, existen distintos términos que tenemos que conocer, como abundancia. Es el número de individuos que presenta una comunidad por unidad de superficie o de volumen. Densidad. Corresponde al número de individuos de la misma especie que habitan en una unidad de superficie o de volumen. Esta propiedad permite tener un parámetro sobre el tamaño de la población y su relación con el espacio. Tasa de natalidad. Porcentaje de nuevos individuos que se incorporan a la población. Potencial biótico o potencial reproductor se utiliza para expresar la facultad primitiva de una población para aumentar el número, cuando sea estable la proporción de edades y óptimas las condiciones ambientales. Cuando el ambiente no llega a ser óptimo, el ritmo de crecimiento de la población es menor y la diferencia entre la capacidad potencial es una población para crecer y lo que en realidad es una medida de la resistencia del ambiente. Crecimiento logístico. Las poblaciones creciendo inicialmente rápido es una fuente de presión constante. Se vuelven tan numerosas que pierden su capacidad de crecer debido a interacciones entre los miembros de la población. Resultó entonces un estado de equilibrio. Crecimiento exponencial. Representa el crecimiento de la población en una fuente de presión constante. La fuente de presión constante puede abastecer tanta energía como se necesite. ¿Saben cuál es la diferencia entre biocenosis y biotipo? Muy fácil. Biotipo es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna, y biocenosis es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Y a todo esto, ¿qué es un biotopo? Muy fácil, es el conjunto de factores abióticos, como lo sabemos, que es el suelo, el agua, el aire, etcétera, mientras la biocenosis es el conjunto de seres vivos o factores bióticos. Ok, ¿saben cuál es la diferencia entre nicho y hábitat? No. ¿Quieren saber? Sí. Ok. El hábitat es el lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales donde vive una especie y al cual se haya adaptada. El nicho ecológico es el modo en que un organismo se relaciona con los factores bióticos y abióticos de su ambiente o el papel que desempeña en el ecosistema. ¿Qué es una especie endémica? Bueno, una especie endémica, que también es llamada endemismo, se refiere a aquella especie que habita en una limitada área geográfica, es decir, que naturalmente están encontradas en cierto lugar. En muchos países hay especies endémicas, pero podemos destacar a México como uno de los países del mundo con más especies, desde aves hasta tortugas, insectos, entre otros. Ahora definiremos qué son los recursos naturales. Estos son aquellos que el hombre obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades, ya sean de alimentación, de vestido, de vivienda, de salud, etc.
Pueden ser inagotables, renovables y no renovables. Ok, definiremos cada uno de estos. Los recursos inagotables son aquellos que por más que se usen jamás se agotan. Por ejemplo, las mareas, la energía solar, el viento, entre otros. Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización. Por ejemplo, el bosque, el agua, el viento, los peces, la radiación solar, la energía hidráulica, la madera, la energía eólica y productos de agricultura. Y los recursos no renovables son aquellos que no se pueden ser reproducidos, cultivados, generados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas, ya que la naturaleza no puede crearlos en periodos geológicos cortos. Por ejemplo, y eso es un ejemplo muy, pero muy importante, el petróleo. Eso es todo, amigos.